Hola, es un gozo poder estar nuevamente contigo el día de hoy. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y soy el pastor y líder de Somos Eclesia. Somos la iglesia en todo lugar y realmente quiero darte la bienvenida el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Espero que estés con alguien más. Nuestro deseo siempre ha sido que estés compartiendo este momento con más personas, quizás en tu comunidad, en tu vecindario, abrir las puertas de tu hogar, que puedan reunirse, poder tener un tiempo juntos de amistad, quizá de alimentos, y a la vez también poder alabar el nombre de Dios y aprender juntos de la palabra de Dios y así poder ser la iglesia en todo lugar. Así que gracias por acompañarnos el día de hoy y quiero dar comienzo a una serie de estudios en las próximas semanas en las cuales vamos a estar viendo y estudiando algunas de las parábolas que Jesús enseñó con sus discípulos y a sus seguidores. Sabemos que constantemente Jesús enseñaba en diferentes lugares, en templos, en montañas, en lugares en el bosque, y siempre Él usaba algún tipo de parábola, Él usaba algún tipo de historia, y en Mateo 13 vamos a estudiar una de ellas en particular, pero quiero empezar leyendo esos primeros versículos inmediatamente, así que abre tu Biblia conmigo en Mateo 13, versículo 1 al 13. Y dice: más tarde ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en su barca, se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en formas de parábola, como la siguiente. Entonces, quiero detenerme ahí. Vemos que Jesús constantemente hacía ese tipo de enseñanzas. Él constantemente se aislaba o iba a lugares cerca del agua o en el campo y se ponía a enseñar a las personas, y él usaba este tipo de historias conocidas como parábolas para poder enseñar la palabra de Dios y poder enseñar y hacer más fácil que las personas comprendieran el mensaje que él quería comunicar. Así que vamos a ver cuál es la parábola que él quiere compartir aquí en Mateo 13. Así que continuemos la lectura en el versículo 3. Dice: escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se la comieron. Otros cayeron en la tierra poco profunda con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes, pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que habían sembrado. Y nos vamos a detener nuevamente ahí un momento. Y quizás esta parábola tú la has oído antes, quizás estás familiarizado con esta parábola porque has oído el sembrador, ¿no? Este hombre que tira semillas y cae en diferentes terrenos, cae en diferentes suelos. Y debemos de entender un poquito el contexto cuando Jesús estaba enseñando y dando esta parábola. Primero tenemos que entender que la economía de la región de Galilea, que era en donde estaba situado en ese momento, acorde a Mateo 13, era una cultura, una región principalmente agrícola. Entonces ellos, muy seguramente había personas que eran campesinos, que eran jornaleros, que estaban familiarizadas con el trabajo de la tierra, con el trabajar de sembrar. Y por eso estas parábolas agrícolas como esta del sembrador realmente tenía un poder poderoso en el momento que Jesús la enseñaba, porque era de una forma que ellos entendían rápidamente. Y cuando entendemos ciertos aspectos de estos métodos agrícolas del momento, sabemos de que, bueno, para empezar, eran mucho más simples de las que nosotros tenemos hoy. No tenían la maquinaria ni los equipos sofisticados o de irrigación que teníamos o que tenemos el día de hoy, sino que eran mucho más sencillos, pero a la vez también mucho más difíciles porque había que hacer mucho trabajo a mano. Por ejemplo, el terreno no era siempre arado antes de sembrar. Sabemos que aquí muchas veces la tierra hay que prepararla antes de sembrar y bueno, en este caso no siempre era el caso. Muchas veces la persona o el agricultor simplemente lanzaba las semillas primero, entonces caía en diferentes tipos de suelos y luego entonces se ponían a arrastrar o araban la tierra para que se pudiera mezclar con el suelo, pero entonces caían en diferentes tipos de suelo y entonces aquí la parábola menciona que cayó en 4 tipos diferentes.
diferentes, ¿no? 4 tipos de suelos o terrenos distintos. Un camino duro cayó en tierra rocosa, que no era muy profundo. Otra cayó entre espinas y otra dice que cayó en tierra fértil, en una buena tierra. Otra cosa que debemos de recordar es que los campos no tenían esas cercas modernas que nosotros tenemos el día de hoy para evitar que personas caminen o animales caminen en las tierras. Entonces, por lo regular, gente caminaba, o ganado o animales pisaban la tierra, y muchas veces al caminar sobre ella pues la van haciendo más dura, endurecían la tierra, y muchas veces obviamente habían, por ser un lugar tan natural, tenía espinas naturales, piedras superficiales que estaban escondidas y que no se veían pero que estaban ahí. Entonces hacía que ese terreno fuera bastante distinto. Y por último, también teníamos que entender que dependían totalmente del clima y especialmente de Dios para cosechar, porque no tenían un sistema de riego moderno, o no era que tenían ya todo eso instalado para que pudiera regar la vegetación, poder regar las plantas, sino tenía que depender específicamente y únicamente de Dios y del clima. Y sabemos que Dios desde el principio, en Deuteronomio 11:14, aquí les dice: Él mandará las lluvias propias de cada estación, las tempranas y las tardías, para que puedan juntar las cosechas de granos, el vino nuevo y el aceite de oliva. Vemos que Dios proveía del agua, proveía de la lluvia tarda, temprana, para que pudieran realmente cosechar. Entonces, de alguna manera, como agricultor, era incierto el tipo de cosecha que ibas a recibir. Era un acto de fe el sembrar, era un acto de fe y un proceso de fe que requería para poder sembrar y cosechar. Entonces vemos que Jesús constantemente entonces usa estas parábolas, estas historias, para ilustrar, para explicar estos conceptos espirituales. Y muchas veces entonces los discípulos le preguntaban: ¿por qué es que siempre nos hablas en parábolas o siempre enseñas en parábolas? Y bueno, él responde: ustedes pueden entenderlas en este momento, y mientras más las escuchan, mientras más escuchan de mí, de mi mensaje, más van a comprender y tener conocimiento sobre ello. Y sabes, lo mismo nos pasa a nosotros cuando empezamos a oír la palabra de Dios. A veces hay cosas que no entendemos o se sienten complejas, pero conforme empezamos a estudiar, conforme empezamos a aprender, poco a poco ese proceso se va haciendo más fácil. Se hace más fácil poder entender la palabra de Dios conforme la vamos estudiando y aprendiendo. Y una manera muy personal, mi deseo siempre ha sido el poder enseñar la palabra de una manera simple, sencilla, que sea fácil de entender, porque no es que sea necesariamente en parábolas, pero es importante que pueda ser fácil de entender, porque conforme vas creciendo en el conocimiento, vas entendiendo más y más de Dios, vas conociendo más y más a la persona de Cristo. Por eso entonces Jesús cuenta estas parábolas, cuenta esta historia de este agricultor que tira semillas, que cae en 4 suelos distintos: en el camino duro, en tierra rocosa, entre los espinos, y una que cae en tierra fértil, en un buen suelo. Así que vamos a continuar la lectura en el versículo 18. Versículo 18 de Mateo 13. Entonces dice: escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Entonces vemos que les cuenta la historia, les cuenta la parábola, y ahora está a punto de explicarles esta parábola. Y una manera de nosotros poder entender esta explicación también es que él está haciendo, y él explica esa parábola porque menciona esa semilla, y la semilla es esta representación de la palabra de Dios. Cuando nosotros compartimos el evangelio y la palabra de Dios, es como ese sentido de tirar la semilla, y que puede tener diferentes resultados dependiendo el tipo de suelo, y en este caso dependiendo del corazón de la persona que lo oye, del estado del corazón de la persona que lo oye. Entonces esta explicación va a empezar. Primero sabemos que cae entonces en el camino, ¿no? Y entonces continuamos en el versículo 19. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Esta semilla que cae en este camino duro, en el camino donde las personas caminan constantemente, representa, de una manera espiritualmente hablando, representa esos corazones endurecidos, ya sea debido a una tradición religiosa, debido a malas experiencias religiosas, o simplemente la incredulidad de un Dios, ¿no? En el caso de
del pueblo de Israel en ese momento, los judíos, quizás podía ser los fariseos, ¿no? De quizás esa tradición religiosa que impedía que no penetrara esa semilla, o simplemente la incredulidad que él no era el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, hoy día en nuestro corazón también puede estar dolido. Hoy al día quizás también tu corazón puede representar ese suelo duro, ese camino duro, quizás por aspectos de la religiosidad o malas experiencias que tuviste de la religiosidad, o un enfoque muy estricto religioso en vez de quizás inculcar una relación con Dios, o quizás ha sido por, de nuevo, un severo cumplimiento de la ley y malas experiencias, o quizás simplemente y sencillamente la falta de fe, ¿no? La falta de fe en Cristo, la falta de fe en Dios. Pero dice entonces que si ese es el estado del corazón de la persona, dice que entonces viene el diablo y arrebata la semilla del corazón. En otras palabras, no permite que pueda germinar, no permite que pueda realmente penetrar, ¿no? Debido a ese dolor, debido a esa dureza de su corazón. Entonces la otra semilla dice que cae en tierra rocosa. Seguimos la lectura en el versículo 20 al 21. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje de inmediato, lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no dura mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Entonces, esta tierra rocosa, nuevamente hablando de una manera espiritual, representa personas que se emocionan o están muy alegres al comienzo de su relación con Dios. Al principio realmente están muy emocionadas, pero no pueden realmente profundizar y no echan raíz profunda. Quizás son estas personas que están emocionadas y están constantes por un periodo de tiempo, pero realmente no están creciendo en su relación con Dios. Quizás no echan su fe no es fortalecida, realmente no está penetrando en la palabra de Dios, y cuando vienen problemas caen o se alejan, ¿no? Cuando tienen momentos de persecución caen, se alejan. Cuando tenemos que decidir entre las cosas del mundo o mi relación con Dios, caemos y fallamos y nos vamos tras las cosas del mundo. De alguna manera son estas personas que quizás ceden o se alejan o dejan de buscar de Dios. Quizás personas que por un tiempo recibieron y con alegría buscaron de Dios, pero también así de rápido y fácil se alejan de Dios y no continúan con una relación con Dios. Ese es entonces esta semilla, esa tierra rocosa, ¿no? Que quizás sí penetra rápidamente, pero no hay profundidad, y por lo mismo mueren y se alejan. Continuamos, dice otra semilla cae entonces entre los espinos, el versículo 22. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de la vida y lo atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. Entonces, estos que caen en los espinos representan esos corazones distraídos, quizás por las preocupaciones materiales, por el materialismo, por las riquezas. Entonces, a diferencia de quizás los que caen en las rocosas, estos que caen entre espinos, quizás sí echan raíz un poquito más profunda, en el hecho que quizás en esos momentos de dificultad no es que se alejen, o sea, están constantes o buscan de Dios, pero su corazón está distraído. Su enfoque está en las cosas equivocadas, quizás está en el triunfo, en las riquezas, en la fama, en el materialismo, las cosas que materiales. Entonces, por lo mismo no producen ningún fruto, por lo mismo no hay oportunidad a servicio, no hay oportunidad a compartir del evangelio, no comparten ni hacen discípulos. Entonces, de alguna manera simplemente no hay un fruto que ellos producen. Esos corazones entonces reciben la semilla, echan raíz, pero por lo preocupado y por lo distraído que están, no son capaces de producir. Finalmente, entonces dice una semilla cae en tierra buena o en tierra fértil. Y el versículo 23 dice entonces: las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios. Producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado.
Vemos entonces que una cae en esa tierra fértil, en esa tierra buena, que representa estos corazones de personas que están receptivos, que son perseverantes y que sirven y que dan fruto, que sirven y que comparten el evangelio de Dios a otros, y que de alguna manera es lo que Dios estaba deseando hacer con sus seguidores. Él quería que entonces entendieran que nosotros como sus seguidores somos estos sembradores, pero no sembradores de una semilla, de un fruto natural, sino sembradores del reino, sembradores del evangelio de Dios, de compartir el evangelio a otros. Y lo hemos hablado en unas enseñanzas anteriores, ¿no? Nosotros estamos llamados a compartir el evangelio, a compartir la buena noticia de que Jesús vino, que Él murió y resucitó por cada uno de nosotros, y al aceptarle, al realmente compartir del evangelio, ellos poder hacer entonces otros seguidores y discipularles y enseñarles a hacer lo mismo. Eso es dar fruto, eso es lo que Él desea que hagamos, no que plantemos, que seamos estos sembradores del reino. Y entonces esta parábola lo que les estaba diciendo simplemente a ellos es que no siempre verían resultados inmediatos. No siempre iban a tener la misma experiencia en el momento de sembrar, pero que el fruto o la semilla que cae en la tierra buena, ese fruto es multiplicado, dice 30, 60 y hasta 100 veces más. Pero lo que eso significa entonces es que no debían de dejar de sembrar, que tenían que estar sembrando más de una vez y trabajar a la vez en la tierra. Y nosotros hoy, cuando nos ponemos a pensar en esta parábola, también tenemos que entender que estamos llamados a sembrar. Estamos llamados a tirar esa semilla, a compartir el evangelio, aunque no sabemos realmente el estado o del suelo o del terreno en el cual esa semilla va a caer. Nosotros no tenemos manera de saber que a nosotros sembrar o compartir el evangelio va a ser una buena tierra. Nos está diciendo que no sabemos, puede que caiga en una de estas otras 4 opciones. Él describe 4 tipos de suelo que representan el estado del corazón humano al recibir la palabra de Dios. Y aunque nosotros en la historia estos terrenos o estos suelos duros, rocosos, espinosos, pareciera que fuera un terreno pues sin mucha esperanza o fijo, la buena noticia es que cuando hablamos de nuestra vida, de la vida real y de la vida espiritual, es que ese suelo en nuestro corazón sí puede cambiar. Dios lo puede cambiar, Dios puede cambiar el suelo, ese terreno, el corazón. Pero lo que nosotros vamos a hacer es sembrar. Nosotros debemos sembrar porque Dios va a hacer que eso cambie. Ahora, ¿cómo es que Dios cambia ese suelo? ¿Cómo es que Dios cambia el corazón humano? Y vamos a ver cómo puede cambiar esos 3 diferentes tipos de suelos, hablándolo de una manera o de un contexto agrícola, y luego lo vamos a aplicar en una manera espiritual. Pero si nosotros fuésemos a sembrar el evangelio y a sembrar la semilla del evangelio y esa cayera en un suelo duro, en ese camino duro, Dios lo puede cambiar labrando y arando el terreno. Cuando entendemos el contexto agrícola, sabemos que después de lanzar la semilla, los agricultores entonces usaban herramientas rudimentarias. Eran animales que jalaban algún tipo de madera para poder hacer y remover tierra y romper el suelo para que pudiera entrar y penetrar la semilla. Entonces eso es algo que tenían que hacer, y bueno, de una manera o de un contexto espiritual, la convicción del Espíritu Santo empieza a hacer esa labor en nosotros, la oración empieza a hacer esa labor en nosotros, una crisis personal puede hacer ese trabajo de labrar, ¿no? De poder empezar a arar un corazón endurecido y así poder ir abriendo espacio para que la verdad pueda penetrar. Y eso es la manera que Dios puede usar quizás pruebas para ir abriendo el corazón para poder recibir la semilla, y específicamente la oración es una de esas herramientas también. Cuando oramos por una persona y estamos orando para que Dios pueda tocar ese corazón, Dios empieza a labrar, empieza a hacer que ese suelo empiece a aflojar, ¿no? Entonces Dios cambia el suelo, Dios cambia el corazón humano de esa manera. Si una semilla llegara a caer en un suelo rocoso, Dios lo puede cambiar simplemente removiendo las piedras. Nuevamente, en un contexto agrícola, el agricultor sabía que quizás no habían piedras visibles
estaban debajo de la superficie, entonces el agricultor tenía que identificarlas, tenía que poder ver y tratar de identificar dónde estaban esas rocas y poder excavar un poco y removerlas, poder sacarlas para que pudiera entonces profundizar la semilla. Entonces, de una manera espiritual, en nuestra vida esos problemas ocultos, quizás resentimientos o heridas del pasado o esa falta de compromiso pueden impedir ese crecimiento. Puede que esas cosas estén debajo de la superficie en nuestra vida y que estén evitando que esa semilla pueda penetrar. Entonces es necesaria esa sanidad interior, ¿no? Que a través de las enseñanzas, a través de un discipulado, a través de la obediencia a lo que Dios nos llama a hacer, eso va a ir removiendo esas cosas en nuestro corazón, pero debemos identificar esas heridas, debemos de identificar esas áreas para que podamos sanarlas, para que Dios pueda hacer una obra en nuestro corazón y así cambiar el estado de ese suelo rocoso en nuestro corazón. Nosotros estamos llamados a sembrar, pero Dios puede hacer ese cambio. Dios cambia entonces el suelo, cambia el corazón humano y la semilla que cae, por ejemplo, en el suelo espinoso, que es la tercera ilustración, Dios la puede cambiar arrancando los espinos y maleza que existe en ese campo. De nuevo, en un contexto agrícola sabemos que el agricultor al identificar espinos o malas hierbas que crecían junto a los cultivos, les tocaba pues ir y arrancarlas, les tocaba ir y removerlas constantemente. Aquí en Estados Unidos muy constantemente vemos a personas, ya sea que trabajen en la grama o no, pero aún personas en particular al ver una mala hierba que está creciendo donde no es un espino, una mala, simplemente la arrancas y la sacas, ¿no? Entonces Dios hace lo mismo de una manera espiritual. Quizás las preocupaciones, la ambición, el afán a las cosas de la vida, del materialismo y riquezas empiezan a ahogar la palabra de Dios en nosotros y no dejan que crezca, que demos frutos. Entonces debemos aprender a vivir de una vida enfocada en la palabra de Dios, sin distracciones, donde las prioridades sean realmente las correctas, porque quizás está equivocado. Sabemos que la Biblia nos dice que donde está tu enfoque, donde están tus prioridades, ahí está tu corazón, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces debemos de ser conscientes y de realmente enfocarnos en lo que Dios nos llama a hacer, pero fuera de esas tres maneras que Dios puede cambiar el corazón humano, también Él usa otras dos para cambiar las tres en general. O sea, cualquiera de esas tres también Dios puede hacer algo aún más allá para poder realmente cambiar ese suelo y de una manera o de un contexto agrícola sabemos que el cambio de condiciones climáticas era algo que Dios usaba para poder hacer eso. Quizá una sequía prolongada o la falta de lluvia podía resecar cualquier tipo de suelo, ya sea el bueno, ya sea el espinoso, el rocoso, el duro. Al haber sequía lo hacía aún más duro, pero entonces Él enviaba la lluvia para que pudiera aflojarla, suavizarla y que pueda ser más fértil. En nuestra vida quizás la falta del tiempo o la falta de esa comunidad espiritual o la falta de poder estar en las enseñanzas de la palabra de Dios puede empezar a secar nuestro corazón, a hacer más duro nuestro corazón, pero si buscamos entonces la presencia de Dios, si vamos y adoramos, si alabamos su nombre, es como esa lluvia temprana y tardía que habla en la Biblia, ¿no? Que puede entonces ablandar nuestra alma. Por eso muchas veces cuando tenemos un tiempo sin quizás congregarnos decimos lo necesito, porque es una manera de ablandar, es una manera de refrescar el suelo de tu corazón, esa área de tu corazón. Y otras cosas que Dios hace también que no debemos olvidar es que Él es ese continuo trabajo del sembrador, ¿no? Ese continuo trabajo que Dios hace. En una manera agrícola, ese contexto agrícola, sabemos que el suelo no cambia por sí solo. Aunque la lluvia lo ablanda, es necesario que Él trabaje y que con paciencia realmente cuide de ese suelo, cuide de ese terreno, cuide de esa tierra. Y de una manera espiritual también pues sabemos que Dios usa pastores, usa líderes, usa maestros para poder cultivar el corazón del hombre, para poder cultivar con amor, con verdad, realmente aún esos campos o esos suelos, ese corazón duro que parece difícil, también Dios lo puede cambiar. Y sabes, el suelo de un corazón puede cambiar. Y esa es una buena noticia para ti el día de hoy. Dios, que el suelo de nuestro corazón puede cambiar. Incluso el más duro puede transformarse en buena tierra si se le permite a Dios trabajar.
Yo creo que es importante y que recordemos eso el día de hoy. Nosotros, la buena noticia es que nosotros estamos llamados a sembrar. Nosotros estamos llamados a sembrar el Evangelio, a compartir el Evangelio de Dios. Y la parte del trabajo del terreno como tal, eso es algo que Dios hace. Él es ese sembrador, ese agricultor que está trabajando el corazón humano, y ningún corazón está más allá de la esperanza. Realmente cada suelo, cada corazón tiene esperanza de poder recibir la semilla del Evangelio y poder penetrar al punto de poder dar fruto, al punto de no simplemente oírla, beneficiarte por ti mismo, simplemente enfocarte en otras áreas de tu vida sabiendo que Dios te ama, pero eso es igual, eso es un suelo espinoso, un suelo que simplemente no deja que des fruto. Dios nos está llamando a dar frutos, y quizá el día de hoy te identificas con el camino duro, ¿no? Con ese corazón duro donde quizá la palabra de Dios apenas entra, donde quizás el dolor de malas experiencias o de la religiosidad o del orgullo han endurecido tu corazón, y quizá tú te identificas un poco con ese tipo de suelo, o quizá tú te identificas con el terreno rocoso, donde quizás al principio recuerdas con mucha emoción congregarte, con mucha emoción ir a alabar el nombre de Dios, pero realmente has perdido esa profundidad, has perdido esa pasión por Dios, y quizás te has alejado y no has buscado de Dios, y quizás tú te identificas con ese tipo de terreno, o quizás estás en ese terreno espinoso en el cual las preocupaciones, el estrés del día a día, los afanes de quizás alcanzar fama, de alcanzar riqueza, de buscar ese materialismo, de redes sociales, de muchas cosas que quizás te distraen de poder enfocarte en Dios, donde ya no dejas entonces espacio para Dios, donde no hay espacio para que Dios pueda hacer una obra en ti. Quizá tú te identificas con ese tipo de terreno, con ese tipo de suelo el día de hoy, y quizá puede que tú digas, no, yo estoy listo, yo estoy dispuesto a servir, a crecer, a dar fruto, estoy preparado para que Dios haga en mí lo que Él desea hacer. No importa cuál sea realmente de esos cuatro suelos en el cual tú te identifiques el día de hoy, la buena noticia es que Dios es el labrador fiel. Dios es ese agricultor fiel que va a trabajar cada uno de esos terrenos, porque Él desea realmente que cada uno de nosotros podamos dar frutos. Él no se va a dar por vencido contigo, Él no se va a dar por vencido con nosotros. Él puede romper la dureza, puede remover piedras, puede arrancar espinos y regarte con su gracia. Él puede realmente cambiar la condición de tu corazón. Lo único que tú necesitas decir es: Señor, trabaja en mi corazón, hazme una tierra fértil, hazme una buena tierra. Y ahí donde tú estás el día de hoy, quiero que realmente pienses y medites en eso. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Que le puedas decir a Dios: realmente trabaja en mi corazón. ¿Qué tipo de terreno eres tú hoy? ¿Estás dispuesto a dejar que Dios entonces transforme tu suelo, transforme tu corazón? La palabra debe de poder penetrar en tu corazón. Y la buena noticia es que Dios puede cambiar la condición de ese suelo, la condición de tu corazón. El fruto es abundante y es eterno, y eso es lo que Dios desea hacer. Así que el día de hoy, donde tú estás, yo solamente quiero retarte a que realmente medites cuál es la condición de tu corazón, qué estado, cuál es el suelo, el terreno en el cual tu corazón está. ¿Estás dispuesto a dejar que Él trabaje tu suelo, que Él trabaje tu corazón? El día de hoy Él desea hacer eso, porque Él desea que tú puedas dar fruto al 30, al 60 y al 100%. Señor Jesús, te doy gracias el día de hoy por tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios fiel, un Dios maravilloso, Señor, que nos provee. Gracias porque tú dejaste estas enseñanzas, estas parábolas, Señor, que Jesús compartió y que nosotros hoy las podemos leer, porque también son de mucha aplicación y beneficio en nuestra vida. Gracias porque tú, a través de este agricultor, nos recuerdas que estamos llamados a sembrar, Señor, que estamos llamados a tirar esa semilla, y que puede que caigan 4 diferentes tipos de suelos,
Pero la buena noticia es de que tú puedes cambiar esos suelos, tú puedes cambiar ese corazón duro, ese corazón rocoso, ese corazón espinoso, Señor, y lo puedes hacer un corazón fértil, un corazón que pueda realmente recibir esa semilla, pueda crecer con pasión, pueda servir y a la vez pueda entonces producir más fruto. Señor, mi deseo es que cada uno de nosotros podamos ser ese tipo de terreno, que podamos compartir el Evangelio y que podamos sembrar y que podamos realmente cosechar y ver cómo tú, Señor, haces ese cambio en el corazón del hombre. Señor, yo te doy gracias por tu palabra y te pido que el día de hoy, si hay personas que se identificaron con uno de esos 4 tipos de terreno, con esos 4 tipos de suelos, Señor, yo te pido que el día de hoy, Señor, tú continúes haciendo esa labor, ese trabajo en su corazón, para que pueda ser un corazón fértil, un corazón bueno, en el cual tu semilla pueda penetrar y pueda realmente hacer un impacto alrededor de ellos. Señor, te doy gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Y amigo, amiga, solo quiero que recuerdes que Dios está contigo en todo tiempo. El enemigo desea evitar que podamos realmente hacer eso, pero Dios está a tu lado. En momentos difíciles, en momentos de dificultad, Él te sostiene en su mano y te dice: hijo mío, confía en mí. Confiemos en Dios esta semana. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.